Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en The Backrooms, donde no hay nada más que el olor a moqueta húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria, en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que también te ha escuchado a ti. Hola a todo el mundo, pásense a lo barrido sin pisarme lo trapeado, que les tengo un recorrido a mi podcast deseado. Hola podcasters, aquí estamos en el nuevo capítulo de esta semana. Estamos en la sección opinar. Antes de comenzar, la introducción fue de la lectura de Backrooms o El mayor dilema para el autor de Ismael M. En este capítulo vamos a hablar de esta tendencia que ha impactado bastante al mundo, Backrooms. Un creepypasta que se ha hecho muy famoso en internet, pero nos vamos a especializar en lo que se presentó en la película de Backrooms, que está recién estrenada en cines. Recién acabo de verla, entonces les vengo a traer aquí un poco de información. ¿Qué son los Backrooms? Se pueden preguntar. Los Backrooms son una anomalía espacial fuera de la realidad convencional, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio parecen dejar de existir. Se describen como un laberinto interminable de habitaciones vacías, pasillos amarillos iluminados por luces fluorescentes y alfombras húmedas cuyo olor impregna todo el ambiente. En este extraño mundo, entidades desconocidas acechan en las sombras, convirtiendo cada paso en un riesgo. El concepto nació el 12 de mayo de 2019 en el foro paranormal de 4chan, cuando un usuario compartió una fotografía de una oficina vacía con paredes amarillas y una atmósfera inquietante. Poco después, otro usuario publicó la descripción que daría el origen al fenómeno. Si no tienes cuidado y atraviesas la realidad en los lugares equivocados, terminarás en los Backrooms, un espacio compuesto por millones de kilómetros cuadrados de habitaciones segmentadas aleatoriamente, donde es fácil perderse para siempre. La idea se volvió viral rápidamente. Miles de usuarios comenzaron a crear historias, teorías, imágenes y videos inspirados en este universo. El término no-clip, tomado de los videojuegos para describir el acto de atravesar paredes o salir de los límites del mapa, se convirtió en la explicación de cómo una persona podría estar accidentalmente en los Backrooms. Parte de su popularidad se debe a la sensación que provoca la imagen original, una mezcla de familiaridad e incomodidad. Este sentimiento está relacionado con el concepto de kenopsia, que describe la extraña tristeza y vacío que produce un lugar normalmente lleno de personas, pero que ahora se encuentra completamente abandonado. Lo que comenzó como un simple creepypasta de internet, evolucionó hasta convertirse en uno de los fenómenos de terror más importantes de la cultura digital, expandiéndose a videojuegos, series de videos en YouTube y finalmente al cine con la película Backrooms estrenada en 2026. Tal parece que podemos salirnos de nuestra realidad para llegar a un punto donde no hay seres vivos como tal. Hay monstruos que nos persiguen. ¿Y esto tiene alguna relación con lo liminal? La palabra liminal proviene del latín limen, que significa umbral. Se utiliza para describir aquello que se encuentra entre dos estados, dos lugares o dos etapas. Es una situación de transición, donde algo ya no es lo que era, pero todavía no se ha convertido en algo nuevo. Por eso, lo liminal suele estar asociado con la incertidumbre, la suspensión, la sensación de estar atrapado entre dos realidades. Los espacios liminales son lugares diseñados para el tránsito y no para permanecer en ellos. Pasillos, salas de espera, hoteles, aeropuertos, centros comerciales o escaleras. Cuando esos espacios aparecen vacíos, silenciosos o fuera de contexto, generan una sensación extraña. Son familiares porque los hemos visto antes, pero al mismo tiempo resultan inquietantes porque parecen haber sido abandonados o despojados de su propósito. Los Backrooms son una de las expresiones más conocidas de estética liminal. Sus interminables habitaciones amarillas, alfombras húmedas y luces fluorescentes representan espacios de transición llevados al extremo. Son lugares que parecen oficinas, escuelas o centros comerciales,
pero completamente vaciados de personas, actividad y significado. No son solo espacios vacíos, sino espacios vaciados, como si algo hubiera ocurrido ahí y solamente hubiera quedado el escenario. Por eso, el horror de los backrooms no depende únicamente de las entidades que pueden habitar sus pasillos. Lo verdaderamente aterrador es la sensación de estar atrapado en un umbral permanente, en un lugar donde no existe un destino, una explicación o una salida clara. La transición nunca termina. Muchos autores también interpretan los backrooms como una metáfora de la sociedad actual. En una época marcada por la sobrecarga de información, las redes sociales, la desinformación y la incertidumbre constante, muchas personas sienten que viven entre un mundo que ya no entiende completamente y en un futuro que todavía no llega. Los backrooms representan esa sensación de desorientación, repetición y vacío existencial. En este sentido, los backrooms son mucho más que una creepypasta de internet. Son la representación visual de una experiencia moderna, la de encontrarse perdido en un lugar familiar, pero extrañamente ajeno, atrapado en la realidad y algo desconocido. Recuerdo perfectamente que hace no mucho tiempo estaba de moda poner imágenes de algún concurso, de algún programa, de algún evento vacío, como antes de que comenzara todo. Completamente vacío, algunas cosas un poco viejas con telarañas. Y eso producía terror y le producía morbo a las personas ver esos lugares que regularmente estaban llenos de personas y ahora están completamente vacíos. Ya que sabemos la idea principal de los backrooms, vamos a ir con Kane y sus videos. Que me imagino que si están escuchando este podcast ya saben quién es Kane, pero si no, vamos a hablar de este tema. Uno de los principales responsables de que los backrooms pasaran de ser una simple creepypasta a un fenómeno mundial fue Kane Parsons, mejor conocido en internet como Kane Pixels. Lo sorprendente es que comenzó este proyecto cuando tenía apenas 16 años. En enero de 2022, publicó en YouTube un cortometraje llamado The Backrooms, Found Footage, una falsa grabación encontrada en la que un joven cae accidentalmente fuera de la realidad y termina atrapado en los backrooms. Gracias a sus efectos visuales, su atmósfera inquietante y la sensación de realismo que transmitía, el video se volvió viral y acumuló millones de reproducciones en poco tiempo. Sin embargo, Kane no se limitó a recrear la creepypasta original. Mientras que la historia de internet simplemente describía los backrooms como un lugar misterioso e infinito al que se podía acceder por accidente, Kane construyó toda una narrativa de ciencia ficción y terror alrededor de ellos. En su universo existe una organización llamada Async Research Institute, una empresa dedicada a investigar nuevas formas de almacenamiento y expansión del espacio. Durante sus experimentos, Async desarrolla una tecnología capaz de perforar la realidad y abrir un portal hacia una dimensión desconocida, los backrooms. Lo que inicialmente parecía un avance revolucionario termina convirtiéndose en una catástrofe. Al abrir el portal, los científicos descubren un espacio inmenso formado por interminables pasillos, habitaciones vacías y estructuras imposibles. Pronto, comienzan a registrarse desapariciones inexplicables, anomalías temporales y encuentros con extrañas entidades. A medida que la investigación avanza, Async intenta ocultar los peligros mientras continúa explorando esta nueva dimensión sin comprender realmente lo que ha liberado. Una de las ideas más inquietantes de la serie es que los backrooms no funcionan bajo las mismas reglas que nuestro universo. El tiempo parece distorsionarse, los espacios cambian constantemente y las personas pueden quedar atrapadas durante años o parecer en momentos diferentes a los que experimentaron. Esa incertidumbre convierte a los backrooms en algo más que un simple escenario de terror. Son una realidad incomprensible donde las leyes normales dejan de existir. Las criaturas que aparecen en los videos, conocidas por los fans como Bacteria, también reflejan esta idea. No son solo monstruos tradicionales, sino formas de vida extrañas surgidas dentro de un entorno imposible. Su apariencia deformada y su comportamiento impredecible contribuyen a la sensación de que los backrooms son un lugar que nunca debió existir. Lo que hace especial la obra de Kane Pixels es que el verdadero horror no proviene únicamente de estas entidades, sino de la posibilidad de que la realidad misma esté rota. Sus videos transmiten una sensación de terror cósmico, similar a de los relatos de Lovecraft, el miedo a descubrir que vivimos en un universo mucho más extraño de lo que imaginamos.
y que existen lugares imposibles de comprender para la mente humana. Esta visión conecta perfectamente con el concepto de los espacios liminales. Los backrooms parecen oficinas, pasillos o centros comerciales abandonados, lugares que resultan familiares, pero que al mismo tiempo se sienten incorrectos. Son espacios de transición, donde no debería permanecer nadie, y precisamente por eso genera tanta incomodidad. En la interpretación de Kane Pixels, los backrooms se convierten en una representación física de esa sensación de estar atrapados entre dos realidades, perdidos en un lugar conocido pero completamente ajeno. Gracias al éxito de esta serie, Kane Pixels transformó una publicación de internet en una de las mitologías digitales más importantes de la actualidad, inspirando videojuegos, teorías, comunidades enteras de fans y finalmente una adaptación cinematográfica. Su historia demuestra cómo una simple imagen puede evolucionar hasta convertirse en un universo complejo capaz de explorar nuestros miedos más profundos, el aislamiento, la incertidumbre y la posibilidad de que detrás de la realidad existe algo que nunca deberíamos encontrar. Yo antes de ver la película y aún después de verla, me tomé la libertad de ver estos cortos y me parecieron bastante importantes y creo que se pueden hilar y ser coherentes con lo que vimos en el largometraje. Después de ver esta película, ¿esto es la nueva forma de hacer terror? Más allá de sus historias y de sus espacios inquietantes, Backrooms plantea una pregunta interesante. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva etapa del cine de terror? Durante muchos años, gran parte del terror comercial se basó en fórmulas repetidas: un monstruo, una posesión, un asesino o una criatura que persigue a los protagonistas. Sin embargo, películas recientes han demostrado que el público también busca experiencias más complejas, donde el miedo no provenga únicamente de una amenaza física, sino de ideas, atmósferas y sensaciones difíciles de explicar. En este sentido, Backrooms representa algo diferente. El terror no gira alrededor de una criatura específica, sino del propio espacio. Los interminables pasillos, las habitaciones vacías y la sensación de estar atrapado en una realidad que no tiene sentido generan una angustia constante. El miedo nace de la incertidumbre, del aislamiento y de la posibilidad de que el mundo que conocemos sea mucho más extraño de lo que imaginamos. Otro aspecto importante es que la película demuestra que el terror surgido en internet puede funcionar en el cine si se mantiene su esencia. Durante años, Hollywood intentó adaptar fenómenos virales sin demasiado éxito, transformándolos en historias genéricas. Backrooms consigue lo contrario, conserva el misterio, la estética liminal y la sensación de incomodidad que hicieron popular el fenómeno original. Además, demuestra que una gran idea puede ser más importante que un presupuesto gigantesco. Con una producción relativamente modesta, logra crear una experiencia visual y emocional que compite con películas mucho más costosas. Quizás Backrooms no sea todavía el nuevo estándar del terror moderno, pero sí parece señalar hacia dónde se dirige el género. Cada vez más historias exploran los miedos propios de la era digital: la soledad, la desconexión, la pérdida de identidad, los espacios vacíos, las simulaciones y la sensación de que la realidad misma podría estar fallando. Son temores distintos a los del cine clásico, pero igual de poderosos. Por eso, más que una simple película basada en una creepypasta, Backrooms podría ser recordada como una de las obras que ayudaron a definir una nueva forma de hacer terror. Si el terror tradicional nos enseñó a temer a los monstruos que se escondían en la oscuridad, el terror moderno parece invitarnos a cuestionar algo más inquietante, que quizá el verdadero monstruo sea la realidad misma. Muy bien. Quizás esta es mi opinión y por eso lo quise investigar, porque me pareció bastante interesante la manera en la que desarrollaban el terror. Pero ¿qué nos dice la crítica con respecto a esta película? Porque no todos opinamos igual. Queremos saber qué nos dice el público y qué nos dice la crítica con respecto a este largometraje. El éxito de Backrooms no solo se refleja en la enorme expectativa que generó antes de su estreno, sino también en la recepción que tuvo entre la crítica y el público. Muchos críticos la consideran una de las propuestas de terror más originales de los últimos años, destacando su capacidad para transformar una simple creepypasta de internet en una experiencia cinematográfica compleja, inquietante y profundamente inmersiva. Se ha elogiado especialmente la dirección de Kane Parsons, quien con apenas 21 años logró crear una película que combina terror psicológico, ciencia ficción
y una fuerte carga simbólica sobre el trauma, la memoria y los espacios contemporáneos. Uno de los aspectos más valorados es que la película no trata al espectador como si necesitara que todo le fuera explicado. En lugar de responder cada pregunta, deja espacio para la interpretación, permitiendo que cada persona construya su propia lectura sobre los backrooms. Para algunos, se trata de una historia sobre el trauma y los recuerdos. Para otros, es una reflexión sobre la soledad moderna. La crítica también ha destacado cómo la película logra generar terror sin depender constantemente de monstruos o sobresaltos. El verdadero miedo surge de la arquitectura misma: pasillos interminables, habitaciones imposibles, lugares familiares convertidos en trampas y una sensación permanente de desorientación. Algunos analistas incluso han comparado ciertas ideas de la película con las obras de directores como David Lynch, debido a la manera en la que mezcla el espacio físico con los estados mentales de los personajes. Por otro lado, el público parece haber conectado especialmente con la forma en que la película traslada al cine el lenguaje visual de Internet. Lo que comenzó como una serie de videos en YouTube terminó convirtiéndose en una experiencia cinematográfica que conserva la esencia del material original sin perder ambición artística. Para muchos espectadores, Backrooms demuestra que las historias nacidas en Internet pueden convertirse en grandes películas cuando son desarrolladas por creadores que entienden profundamente su universo. El éxito fue tan grande que rápidamente comenzaron las conversaciones sobre una continuación. Poco después del estreno se confirmó que Backrooms 2 ya se encuentra en desarrollo. Kane Parsons continuará vinculado al proyecto y se encuentra trabajando junto a A24 para expandir este universo. Aunque todavía se conocen pocos detalles de la trama, la existencia de una secuela demuestra la confianza del estudio en la franquicia y en la visión creativa de Parsons. La posibilidad de una segunda película resulta especialmente interesante porque el universo de los Backrooms es prácticamente infinito. Existen innumerables niveles, teorías, entidades y misterios que apenas fueron explorados en la primera entrega. Sin embargo, el reto será mantener aquello que hizo especial a la película original: el misterio. Muchos fanáticos coinciden en que explicar demasiado podría arruinar parte del terror, ya que el miedo de los Backrooms nace precisamente de no comprender por completo qué son ni por qué existen. Quizás el mayor logro de Backrooms sea haber demostrado que el terror moderno no necesita depender únicamente de criaturas o asesinos. Puede surgir de un pasillo vacío, de una habitación abandonada, o de la sensación de que la realidad misma se está desmoronando. Por eso, más que película exitosa, Backrooms podría convertirse en una de las obras que definen el rumbo del terror en los próximos años. Sigamos con una pregunta que quizás nos pueda sonar extraña, que quizás se salga de la caja, pero que también nos puede llamar la atención. Y no los estoy invitando a hacer nada más es una propuesta que me gustaría conocer un poco más allá. ¿Cómo se puede llegar a los Backrooms? Una de las preguntas más frecuentes dentro del universo de los Backrooms es: ¿cómo se llega a ellos? La respuesta más conocida proviene de la publicación original de Internet que dio origen al fenómeno. Según esta historia, una persona puede entrar a los Backrooms cuando hace no clip fuera de la realidad. El término no clip proviene de los videojuegos y describe un error que permite atravesar paredes o salir de los límites del mapa. En la mitología de los Backrooms, esto significaría atravesar accidentalmente una falla de la realidad y terminar en una dimensión paralela. Las leyendas de Internet afirman que estas fallas pueden manifestarse como elementos que aparecen fuera de lugar, paredes con colores extraños, puertas que nunca habían estado ahí o espacios que generan una sensación inexplicable de incomodidad. Quienes encuentran una de esas anomalías y lo atraviesan podrían terminar en el nivel 0, el famoso laberinto de oficinas amarillas iluminadas por luces. Con el paso de los años, la comunidad expandió esta idea y comenzaron a surgir numerosas teorías sobre posibles formas de ingresar. Algunas historias afirman que ciertas personas llegan a los Backrooms a través de sueños o pesadillas extremadamente vívidas. Otros hablan de hoteles vacíos, centros comerciales abandonados, bosques extraños, puertas metálicas que aparecen donde no deberían estar o lugares que generan una fuerte sensación de irrealidad. Sin embargo, todas estas teorías comparten una misma idea: nadie elige realmente entrar. Los Backrooms encuentran a la persona, no al revés. Una vez dentro, la recomendación más repetida por la comunidad es mantener la calma. El pánico puede provocar errores, hacer ruido o dificultar la orientación. Según la mitología, quienes llegan a los Backrooms deben observar cuidadosamente su entorno para identificar en qué nivel se encuentran y aprender las reglas de ese lugar antes de intentar avanzar. Lo más inquietante de esta historia
es que casi ninguna versión ofrece una forma segura de regresar. En la mayoría de los relatos, los backrooms son un espacio que resulta extremadamente difícil de escapar. Algunos afirman que existen salidas ocultas, otros creen que es posible atravesar ciertos niveles para volver a la realidad, y muchos sostienen que una vez que alguien entra, jamás regresa. Esta incertidumbre es precisamente una de las razones por las que los backrooms resultan tan aterradores. No solo un lugar lleno de monstruos o peligros, representan la posibilidad de cruzar accidentalmente un límite invisible de la realidad y descubrir un mundo infinito del que tal vez no exista salida. Les quiero contar una historia que me encontré en internet de una persona que aparentemente ha logrado visitar un fallo en la realidad. Una de las historias que más me impactó comienza con un hombre que aseguraba haber visitado los backrooms desde que era un niño. Según cuenta, todo empezaba en sueños. Siempre parecía corriendo por un largo pasillo lleno de puertas que nunca se abrían. Mientras avanzaba podía escuchar ruidos a la distancia, como si alguien lo estuviera siguiendo. Después de recorrer kilómetros de habitaciones idénticas, encontraba un elevador completamente fuera de lugar. Desesperado, entraba y presionaba cualquier botón para escapar. Sin embargo, el ascensor nunca llegaba a ningún piso. En lugar de eso, la realidad parecía romperse. De repente apareció en una habitación oscura llena de personas sin rostro. Algunos estaban escondidos bajo mantas, inmóviles, como si intentaran pasar desapercibidos. Él hacía lo mismo, pero siempre terminaba descubriendo que la manta era demasiado pequeña. Entonces aquellas figuras notaban su presencia y la pesadilla terminaba de forma abrupta. Lo más extraño es que soñó exactamente lo mismo durante años. Otro relato habla de un bosque aparentemente normal. Un grupo de excursionistas pasó varios días acampando lejos de cualquier ciudad. Mientras buscaban madera para construir refugios, uno de ellos quedó solo durante unos minutos. El silencio comenzó a hacerse cada vez más intenso. Los sonidos del bosque desaparecieron, y el lugar adquirió una tonalidad extraña, más oscura y húmeda. Al girarse entre los árboles, aseguró haber visto una pequeña figura observándolo. Apenas pudo distinguirla antes de que desapareciera dentro del tronco hueco de un árbol gigantesco. Cuando se acercó, descubrió que el agujero parecía no tener fondo. Arrojó piedras, pero nunca escuchó que tocaran el suelo. Pocos minutos después llegaron sus compañeros y el bosque volvió a la normalidad. Nunca volvió a ver aquella figura. También existe la historia de un estudiante universitario que vivió algo que describió como un fallo de la realidad. Mientras caminaba con unos amigos hacia un banco cercano, sintió de repente que estaba subiendo una escalera invisible. Durante unos segundos tuvo la sensación de encontrarse varios metros por encima de todos los demás. Veía a las personas desde una altura imposible, como si estuviera caminando sobre zancos, invisibles. Después de dar 2 pasos, todo volvió a la normalidad. Sus amigos no notaron nada extraño, pero él jamás olvidó aquella sensación. Este tipo de historias, desafortunadamente o afortunadamente para quienes les llama la atención, abundan en internet. Pues las personas hablan de hoteles infinitos, de centros comerciales completamente vacíos, de puertas que aparecen en sus cuartos y nunca habían estado ahí, y probablemente muchas tengan alguna explicación racional, alguna pesadilla, algún error en su percepción, recuerdos distorsionados, pero todas las personas comparten algo en común: la sensación de haber estado, aunque sea por un instante, en un lugar que no pertenece a nuestra realidad del todo. Quizás puede ser que este sea el verdadero motivo por el que los backrooms resultan tan inquietantes, y por eso les voy a hacer la pregunta de este capítulo. ¿Y si los backrooms no fueran un lugar, sino un estado mental? ¿Qué nos indica a nosotros que lo que estamos viviendo realmente lo estamos viendo y viviendo tal cual? Muchas personas dicen haber entrado a los backrooms, pero quizás es un estado mental en el cual nosotros estamos aceptando nuestros recuerdos distorsionados, quizás en un estado de cansancio, en un estado de incompatibilidad. Quizás llegamos ahí y no lo sabemos. Pero no lo intenten en casa, ¿eh? Ahora sí, la razón del capítulo en esta ocasión fue porque fui a ver la película y tengo una opinión crítica con respecto a ella. Pues miren, vamos a empezar con que personalmente me pareció una película interesante. Creo que los mayores aciertos que tiene es que no intenta explicar nada.
En una época como en la que nos encontramos ahora, muchas películas sienten la necesidad de reconocer todos los elementos de la película y de responder cada una de esas preguntas. Necesita sobreexplicar cada detalle. Pero esta película, Backrooms, confía en la inteligencia de nosotros como espectadores y nos deja un espacio para que nosotros investiguemos, para que nosotros pensemos, interpretemos, desarrollamos, construyamos y así indagar en una teoría. Eso para mí me hace la experiencia muy interesante y me permita que continúe pensando y desarrollando aún saliendo del cine. Considero que el estilo de terror que utiliza es el correcto para una historia como esta, porque no depende de los jumpscares, no depende de mostrar constantemente una criatura, sino que mientras yo veía la película, yo sentía la ansiedad de la psicóloga o la terapeuta que iba corriendo. Yo sentía su desesperación, veía el miedo y lo podía experimentar junto con ellos. Los espacios, el sonido, la iluminación, la sensación de estar en un lugar atrapado me transmite una incomodidad constante que muy pocas películas recientes consiguen generar. Y sentí que está muy palpable todo el aspecto de el terror. Obviamente también sentí que algunos aspectos de la historia merecían un mayor desarrollo. Sí que nos diera la libertad de pensar y crear, pero me hubiera gustado conocer más sobre, por ejemplo, la relación entre la niña y su madre, profundizar en la vida de la niña, bueno, de la terapeuta, entender un poco más sobre la organización entender un poco más sobre la organización que estaba involucrada y sobre todo explorar con mayor detalle qué implicaciones tenía al final, o sea, por qué terminó así. No necesariamente quisiera respuestas definitivas, sino que me gustaría que algunos elementos se sintieran completamente interesantes para que así les pudieran dedicar mucho más tiempo. Yo, como alguien que disfruta del drag, de la moda y de las propuestas vanguardistas, conecté con la intención artística de la película. Me pareció armonioso, bueno, hablando de estética vanguardista. Creo que un ritmo interesante y creo que la manera en la que construye la atmósfera no busca ser convencional ni seguir las reglas del cine comercial de terror. Y precisamente por eso me gusta y por eso destaca. Respecto al futuro, me gustaría ver una continuación, sí, pero no me gustaría que fuera una secuela directa de esta misma historia. Prefiero que el universo se desarrolle, ya que es tan amplio que pudiera explorar nuevos personajes, nuevas situaciones, nuevos niveles. E incluso me gustaría una precuela que profundice en los acontecimientos anteriores, porque creo que existe el problema de que si se sigue con una secuela termine explicando demasiado y pierda parte del misterio que hace interesante a esta película. Pero en general recomiendo la película. Me parece una propuesta diferente, es inteligente y es muy arriesgada. Es una de las pocas películas de terror que realmente me hace sentir algo, más que un susto momentáneo, un jumpscare. Me genera ansiedad, me genera tensión. Sentí curiosidad y viví realmente. Para mí es mucho más valioso que una sucesión de jumpscares diseñados para hacerte saltar de la butaca. Es todo, creo que es de las mejores películas que he visto. Solamente eso del final me hubiera gustado un poco más de desarrollo. Creo que yo le doy un 8.5 de 10. Y pues lo que siga, lo que toque. Ese tema es muy interesante, es muy extenso. Y si en algún momento sale más del tema, salen más cortos, sale una precuela, una secuela, podemos hablar de él y poder seguir desarrollando las miles y millones de historias que existen en el internet con respecto a esto. Por mi parte es todo. Les agradezco estar conmigo una vez más.
Cada vez nos acercamos más a la recta final de esta primera temporada de Pop, el podcast deseado. Así que espero que se queden conmigo al menos estos últimos capítulos. Y más que nada es invitarlos a ver desde el punto de vista del misterio. Los invito a que veamos desde el punto de vista de los pasillos interminables amarillos. Me encantaría ver desde el punto de vista de el nivel 0.